compartir con ustedes de un hombre que hace una noche como la de hoy, hace unos 2000 años, fue a Jesús. Y ese hombre era un hombre, como muy buen colombiano, un hombre religioso. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que es más, no solamente creía en Dios, era un hombre que era muy religioso y asistía a la sinagoga y hacía buenas obras y estaba haciendo todo lo posible para ser salvo y para poder ir al cielo. La Biblia nos dice que era un fariseo y nosotros hoy en día tenemos una connotación negativa a un fariseo. Pues para nosotros es un hipócrita, pero en aquel entonces no lo era. Un fariseo era un religioso de una línea de los judíos muy estrictos. Y este hombre era muy serio con su religión. Y no solamente creía en Dios y era religioso, sino que reconoció que Jesús venía de Dios. Él habló con Jesús y creía en su existencia y que era de Dios. Pero, ¿sabes? Él no era salvo. Este hombre, como tantos colombianos, creyéndose religioso, haciendo lo posible en sus propios méritos, creyendo en Dios y creyendo en la existencia de Jesús, pero iba rumbo al infierno. Y el Señor Jesucristo compartió con él el mayor comunicado, la más grandiosa y maravillosa noticia que hay para el hombre. Y en esta noche también se lo quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a abrir las Biblias y es más, y voy a compartir la pantalla que ahí tengo la porción para que lo puedan seguir. Ahí están viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, quiero compartir con ustedes el mayor comunicado que hay de Dios para los hombres. En Juan capítulo 3, versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver a Dios. Entonces, pobre Nicodemo, ahí pues casi entró en crisis. ¿Y cómo puede ser esto así? ¿Cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le tuvo que explicar que él estaba hablando de cosas espirituales, no de un nuevo nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Y termina ahí en el versículo 14 diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre, eso es uno de los títulos que el Señor usaba para sí mismo, porque él, siendo hijo de Dios, igual a Dios, él vino a este mundo, se hizo hombre. Y así se refería a sí mismo también como el Hijo del Hombre, y le dice: es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí fue que, después de eso, ya en el versículo 16, que el Señor compartió esa preciosa oración, esa preciosa frase que el hermano Ricardo también ya nos compartió. Después de decir eso, el Señor Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, no es suficiente con ser religioso, no es suficiente con creer en Dios, no es suficiente creer que yo vengo de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y quiero que en esta noche miremos unos aspectos de este precioso
versículo, dicen algunos que es el versículo más conocido de la Biblia. Y posiblemente lo sea. Lutero decía este versículo que era la Biblia en miniatura. En este versículo está resumido ese glorioso buenas nuevas que Dios tiene para con el ser humano, que Dios tiene para contigo en esta noche, amigo mío. Pero eso es porque las cosas son tan conocidas, aún hay muchos inconversos que se saben este versículo. Y nosotros los creyentes, la mayoría lo debemos saber de memoria, pero la familiaridad a veces hace que pasemos por alto algunos aspectos. Así que quiero que lo miremos detenidamente. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo? Primero empezó diciendo en Juan 3:16, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí quiero empezar pensando en que aquí hay una mayor causa, una causa principal, una razón principal. Era necesario, le dijo el Señor Cristo a Nicodemo, que el Hijo del Hombre, que Jesucristo fuese levantado en un madero, que Él fuese crucificado. Y luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué dio Dios al mundo su Hijo unigénito? Y en este versículo encontramos la causa, la razón. Hay un porqué. Y así empieza. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces empezamos con la mayor causa. La causa por la cual Cristo Jesús vino a este mundo. La causa por la cual Dios dio a su Hijo unigénito. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa segunda frasecita, de tal manera, no es que Dios simplemente amara un poco, era de tal manera. Era de una clase de amor jamás visto antes y jamás visto después. En Efesios capítulo 2, versículo 4, la Biblia nos dice que, hablando de Dios, dice, y Dios y su gran amor con que nos amó. Dicen que no hay amor como amor de madre, y para nosotros que hemos tenido una madre cariñosa, una madre buena que nos ha amado, sí, qué lindo y hermoso y precioso el amor de madre, pero no ni se compara en lo más mínimo al amor de Dios. De tal manera amó Dios. No hay amor como el amor que Dios tiene. No hay amor en todo el universo que se puede comparar. Era de tal manera, un gran amor, una clase de amor jamás conocido antes, jamás conocido después, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios. La tercera frase ahí entonces, amó Dios. Era de tal manera que amó Dios, nos hace pensar ese amó Dios en que es también el mayor corazón. Pensar que Dios nos amó. Dios siendo el creador de todo lo existente, como ya lo hemos considerado con el hermano Ricardo. Él siendo el omnipotente, Él quien nada debe a nadie, porque todo le pertenece a Él. Él siendo el creador, el omnipotente, el omnisciente. Él quien es el mayor corazón. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, que el amor es de Dios. El amor sale de Dios. Si conocemos nosotros nuestros padres terrenales y nos aman, y qué bueno es tener una madre que nos haya amado, que nos ame, pero si ellos nos aman es porque han recibido ese amor de Dios, porque el amor es de Dios. Y no solo eso, sino que también en el siguiente versículo, en 1 Juan 4:8, dice que Dios es amor. Una de las cualidades, de las características de Dios es que Él es amor. El amor emana, sale de Dios, Él es amor. Y es porque de tal manera amó Dios, el creador de todo, el que nada le debe a nadie, de tal manera que Él amó al mundo.
Y con el mundo vemos el mayor colectivo. A todo el mundo. No es que Dios amara el sistema mundanal, caído en pecado, no. Dios amó al mundo, a toda la humanidad. El colectivo más grande, toda persona desde Adán hasta el futuro, hasta el hombre, hasta nuestros nietos y bisnietos, todos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ese mundo, ¿qué era sino un colectivo de pecadores? Porque en Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el mundo son hombres pecadores. Y es algo triste, pero real, tan real que les tengo que compartir con ustedes en esta noche, y es que todos los hombres somos pecadores. Desde Adán, todo hombre pecador, por cuanto todos hemos pecado. En Romanos también el capítulo 3 nos dice el versículo 10 que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Nicodemo, quien era un hombre tan religioso y tan recto, pero era un pecador. Y tú, mi amigo, jovencito, niño que esté escuchando en esta noche, aunque pueda ser muy religioso y muy recto en los ojos de los hombres, delante de Dios eres un pecador, por cuanto todos pecaron. Y cuando consideramos las consecuencias del pecado, las consecuencias de un solo pecado es que la paga del pecado es muerte. Es lo que ha dicho Dios en Romanos 6:23. Las consecuencias de pecar es muerte. Pecar es pecar contra Dios. Dios es un Dios santo. Y si Dios solamente fuese santo, solamente fuese un Dios justo y no fuese un Dios de amor, pues la primera parte de este versículo no estaría aquí. Y Dios simplemente nos hubiera mandado a todos al destino que merecemos, la muerte eterna. Ya estaríamos en el infierno, todos pagando el precio de nuestros pecados. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada pecador, desde Adán hasta ti, mi amigo, desde Adán hasta esta persona quien les habla. De tal manera Dios te amó a ti, de tal manera Dios me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio, Dios dio, fue la mayor cortesía, el mayor regalo que Él podía dar, que Él dio a su Hijo unigénito. En 1 Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios dio a su Hijo, a quien Dios más amaba, el eterno Hijo, en quien Dios siempre tenía complacencia y agrado. Y Dios viendo a nosotros unos pecadores, pero Dios amándonos porque Dios es amor. Dios considerando que 2000 años después tú ibas a nacer y Dios podía mirar hacia el futuro y considerarte, y Dios te amaba. Y Dios, viendo que ibas a tener que pagar el precio por ser pecador, que deberías morir y estar eternamente separado de Él, Dios dio a su Hijo unigénito. ¡Qué regalo tan grande! Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es lo que dice en 1 Juan 4:9, para que vivamos por Él. Es que el Hijo unigénito no solamente fue dado, como algunos creen, para darnos un ejemplo de vida. Claro que no fue para que
para que no fue que Dios dio envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos como Él, sino para que vivamos por Él. El Hijo unigénito. Eso fue quien Dios dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuánto le costó al Padre? Ese es el mayor costo. Un versículo que les cité ya en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Cuán triste es pensar eso, que el pecador va rumbo al infierno a pagar su precio de eterna separación de Dios, de muerte espiritual. Y dice la segunda parte del versículo, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta noche, el mensaje que hemos querido compartir, que compartimos con usted, el mensaje que Cristo Jesús compartió con Nicodemo, es que hay vida eterna. Es que usted puede ser salvo. Usted no tiene que pagar el precio por sus pecados. La condena de sus pecados no tiene que caer sobre ti. Y es gratuita la salvación. Pero a Dios cuánto le costó. Él dio a su Hijo unigénito. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso Él vino. Él no quería que el pecador muriese. Aunque la justicia de Dios declara que el hombre siendo pecador debe morir, Dios dice, no, yo los amo. Dios te ama, Dios me ama. Y por eso Él envió a su Hijo. ¿Y cuánto le costó a Él? Su Hijo, el unigénito. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo Jesús vino a este mundo, porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, que Él dio a su Hijo unigénito. Él nos regaló. Fue el regalo de Dios, el Hijo unigénito quien vino a este mundo. Y Él, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados. La justicia de Dios que demandaba muerte para el pecador. El que peca, muere. Es lo que dice la justicia de Dios. Y Dios, siendo un Dios justo, siendo un Dios santo, no puede simplemente pasar por alto el pecado. No. Y cuán insensato es que hay personas que creen que obrando pueden lograr la salvación. Bueno, en este país, en Colombia, no hay pena de muerte, pero en otros países lo hay. Hay pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados hay pena de muerte. Y imagínate a alguien estar condenado a muerte. Y dice, no, pues yo quiero conmutar esa pena de muerte y más bien yo me pongo a hacer trabajo forzoso durante los 20 años de vida que me quedan. No, jamás, ningún juez allá le aceptaría eso. Pena de muerte es pena de muerte y no se puede conmutar o cambiar por algo menor. Y puede estar usted obrando el resto de su vida para tratar de ganarse la salvación. No lo vas a ganar, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la condena que todo ser humano tiene sobre su cabeza, si no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y esa es la condena que Cristo dijo, ponlo en mí. Cristo murió por nuestros pecados. Él dijo, yo no quiero que Peter Thompson tenga que morir. Yo no quiero que tú, mi amigo, decía, yo no quiero que él muera. Yo lo amo. Voy a enviar a mi Hijo. Y Cristo vino a este mundo y murió en la cruz en tu lugar. Él llevó sobre sí todos tus pecados, todos mis pecados, y pudo satisfacer las justas demandas de un Dios que es santo. Cuánto le costó al Padre poder ofrecerte en esta noche
salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y aquí en esa frase, para que todo aquel, vemos la mayor cabida. La mayor cabida aquí hay para todo aquel. No es para algunos solamente, si se portan bien, no, es para todo aquel. Sin importar raza, sin importar género, no, es para todo aquel. Y eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Dice en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel. Para que todo aquel, mi amigo, en esta noche, el ofrecimiento de salvación es para todo aquel que en él cree. Nicodemo estaba escuchando estas palabras y él habrá pensado, pero yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre religioso, yo creo en Dios, posiblemente como lo haces tú. Mas Cristo Jesús le dijo, no, Nicodemo, es de tal manera que Dios amó al mundo que él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y hay cabida para mí, había cabida para Nicodemo, y hay cabida para ti. Hay cabida en esta noche y salvación para todo aquel que en él cree. Que en él cree. ¿En quién? Pues en el Hijo unigénito, en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y ahí vemos en esa frasecita, el que en él cree, la mayor condición. Es una condición realmente tan sencilla, pero es una condición necesaria. Suficiente, pero necesaria. Es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo creía, pero no era suficiente creer que Jesús era una figura histórica que había venido al mundo de Dios. No, había que realmente creer. Y cuando habla de creer en la Biblia, no solamente es una creencia intelectual. No es creer que él existió y que él era el Hijo de Dios. No, Dios en su palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Jesucristo, y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y lo veían, gritaban los endemoniados. ¿Qué quieres conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Ellos saben quién es Jesús, pero no pueden poner su fe en él. Creer en la palabra de Dios se refiere a creer, a poner toda tu fe en Cristo Jesús y solo en él, a reconocer que él es el Salvador, que es necesario poner toda tu fe en él y en su obra redentora en la cruz, reconocer que eres un pecador que va rumbo al infierno, pero Dios no desea que tú vayas al infierno, y por eso él ha provisto salvación en Cristo Jesús. La mayor condición, creer en Cristo Jesús. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por fe, es por gracia que sois salvos. Es un regalo, es porque Dios es tan grande y bondadoso y lleno de amor que Él puede ofrecer así salvación de forma gratuita. Porque Cristo ya pagó el precio. Que Cristo en la cruz del Calvario pagó tu condena. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es para todo aquel que en él cree. Notarán que no dice todo aquel que es religioso. Notarán que no dice es para todo aquel que asiste a la iglesia. Notarán que no dice es para todo aquel que cree en la Virgen María o los santos. No. Es para todo aquel que pone toda su fe en Cristo Jesús, reconociéndole a él y aceptándole a él como su Salvador personal. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús.
Y hay una condición en esta noche, mi amigo. Una sola condición para que tú seas salvo, para que tú estés entre todo aquello. Y es que tú crees en Cristo Jesús de todo corazón. Tienes que ir arrepentido a Dios. Tienes que reconocer que estás pecado, que eres un pecador y que vas rumbo al infierno. Tienes que reconocer que Cristo es el único Salvador y poner su fe, toda tu fe en Él. Tienes que creer en Cristo Jesús y serás salvo. Pero dice en Juan 3:16 lo que el Señor le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y eso nos hace pensar en la mayor condenación que hay. Estar perdido. Sin Dios, el hombre está perdido. Sin Dios, sin Cristo en su vida, el hombre va rumbo al infierno. Algunos dirán, no, pero es que el infierno no existe, no, que lamento informarles que el infierno sí existe. Dios lo dice así, en su palabra. Dios no quiere que ningún hombre vaya al infierno, pero si estás aún sin Cristo, si no has creído en Él de todo corazón, vas a tener que sufrir la mayor condenación. Dios no quiere que te pierdas, pero si no crees, en Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos, los que no creen, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eternamente muerto, eternamente es decir, alejado de Dios. No es que dejará de existir, no. El hombre es sempieterno, todo hombre tiene su comienzo, pero la existencia del hombre va hacia la eternidad. Eternamente existirás, pero morirás espiritualmente para siempre. Esa es la muerte segunda. Estar alejado con Dios. De eso nos habla la muerte, la separación. Cuando una persona muere físicamente, su alma y su espíritu se separan del cuerpo. Cuando Dios dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, está hablando espiritualmente que está separado de Dios. Destituido, completamente apartado de la gloria de Dios. Y si estás sin Cristo, estás perdido. Si estás sin Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Y vas rumbo al infierno, a la muerte segunda. Una eterna separación de Dios, donde tú tendrás que pagar las consecuencias de haber rechazado al Salvador, de haber rechazado ese gran amor de Dios para contigo. Le costó todo a Él que Él diera a su Hijo, y a Cristo Jesús le costó su vida. ¿Y tú lo vas a rechazar por seguir en tu orgullo? Pues Dios dice que hay salvación para todo aquel que en Él cree. Y es para que no se pierda. Más, y en esa palabra más, pensamos en el mayor contraste. Hay los que se pierden y hay los que tienen vida eterna, los que se salvan. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si me estaban poniendo cuidado, mencioné dos clases de personas. Los que se pierden, la palabra de la cruz, de que Cristo Jesús murió en la cruz en tu lugar y pagó el precio de tus pecados, y que tan solo creyendo en Cristo Jesús puedes tener vida eterna y no ser condenado y no perderse. Eso para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mayor contraste, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Más tenga, es una afirmación, y usted ahí puede tener la mayor certeza de que usted será salvo, de que usted tendrá vida eterna si tú en esta noche crees en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una afirmación de Dios mismo, Cristo lo dio.
la mayor certeza, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, la mayor consecución. Es lo más que uno pueda lograr, que Dios le dé a uno vida eterna gratuitamente por tan solo creer en Cristo Jesús. Vida eterna no solamente es vida perpetua, no solamente es la cantidad de vida, es la calidad de vida. Vida eterna es lo que uno obtiene al nacer de nuevo, nacer y ser hecho un hijo de Dios, nacer espiritualmente y poder volver a tener comunión con Dios. Algo que fue roto con el pecado de Adán, porque inicialmente Dios tenía comunión con Adán, pero cuando Adán pecó, esa comunión se rompió. Y todo hombre y mujer, y tú y yo siendo pecadores, el hombre sin Cristo no puede tener comunión con Dios, no puede estar en la presencia de Dios, no puede gozar de los deleites de Dios. Pero si tan solo crees en Cristo Jesús, puedes obtener la mayor consecución, vida eterna, vida como la vida que tiene Dios. Gozar con Dios de vida eterna, saber que todos tus pecados te son perdonados porque Cristo los pagó. Gozar de vida eterna, saber que irás al cielo a morar con Cristo, morar con Dios y gozar de una calidad de vida como la vida de Dios mismo. La mayor consecución, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue ese mayor comunicado que el Señor Jesucristo compartió con Nicodemo y que yo así en esta noche también he querido compartir con ustedes. Pero en esta noche, tú mi amigo, tú mi amiga, estás en la mayor coyuntura. Nicodemo no llegó por casualidad esa noche donde el Señor Jesucristo. Y tú en esta noche no es por casualidad que estás conectado escuchando este mensaje. Y tú estás en la mayor coyuntura de tu vida. De la decisión que tú tomas en esta noche depende tu eternidad. El siguiente versículo en Juan capítulo 13, las siguientes palabras que el Señor Cristo le dijo a Nicodemo eran: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú estás en la mayor coyuntura de tu vida. Esa noche que Nicodemo fue a buscar a Jesús, más que Nicodemo estar buscando a Jesús, Jesús estaba buscando a Nicodemo. Y en esta noche el Señor Jesucristo te está buscando a ti. Él te quiere salvar. Él ya lo ha hecho todo por ti. ¿Y tú qué vas a hacer con él? Vas a creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree. Tú puedes decir, pues, muy bonito todo, pero amanecerá y veremos. Dejemos para mañana. Dejarlo para mañana es no creer. Y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia no nos dice si Nicodemo fue salvo. Algunos versículos más adelante la Biblia que dan indicios que muy posiblemente sí, pero no tenemos seguridad. Yo no sé tú qué vas a hacer con Cristo en esta noche. No sé si tú vas a creer de todo corazón, arrepentido de tus pecados, poniendo toda tu fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz, o si simplemente vas a ignorar y pasar por alto este mensaje. Pero mi amigo, si te condenas, si te pierdes y pasas la eternidad sin Cristo y vas al infierno, no va a ser porque Dios no te ama. Es de tal manera que Él te ha amado, que Él dio a su Hijo unigénito. Y si tú vas al infierno,
no va a ser porque Cristo no vino a este mundo, ni porque Cristo no murió en la cruz pagando todos tus pecados, el precio tan grande que Él tenía que pagar. Si tú vas al infierno es porque decides en esta noche no creer en Cristo Jesús. Así que tú que mi amigo, ¿eres salvo? ¿Eres salva? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido espiritualmente? ¿Has tenido ese encuentro personal donde delante de Dios reconoces tu necesidad de un Salvador? ¿Reconoces que eres un pecador y arrepentido has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿O seguirás sin creer, perdido y condenado? Y en esta noche usted se desconectará y, así como con Nicodemo, no sé si has tomado la decisión de creer o no, pero Dios sabe. Y tú sabes, y os ruego que tomes la decisión de creer en Cristo Jesús. Dios es un Dios de amor y Dios en esta noche está hablando a tu corazón. No lo ignore, porque además de ser un Dios de amor, es un Dios de juicio. Es un Dios santo. Y no quieres que la ira de Dios esté sobre ti en esta noche. Tú no quieres pasar la eternidad condenado e ir a eterna perdición. Cree en Cristo Jesús y tú serás salvo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos una vez más por nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos por esas buenas nuevas de salvación. Gracias porque es de tal manera que tú nos amaste, que has dado a tu Hijo, tu unigénito, a nuestro amado y precioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Tú lo diste a Él y Él vino y murió en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque aún en esta noche hay salvación para todo aquel que en Él cree. Y rogamos, Padre, por las almas que han escuchado este mensaje. Rogamos que tu Espíritu esté obrando en ellos y que esta pueda ser la noche de su salvación. Rogamos, Padre, por la salvación de almas. Gracias, Padre, porque para nosotros los que hemos creído ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos la mayor certeza que tenemos vida eterna. Y por eso, Padre, en esta noche te damos las gracias, rogándote también tu fiel protección y cuidado sobre cada uno de los que estamos aquí conectados en lo que falta de esta semana. Esto lo pedimos en los gloriosos y benditos méritos de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.